Muy buenas noches, vamos a realizar una tabla de amortización utilizando la función pago. Entonces, tenemos ya esquematizado la tabla que vamos a realizar. Lo que necesitamos son unas variables al principio que nos lo da como información detallada, ¿sí? Son tres: monto del préstamo, interés mensual y periodos mensuales. Entonces, para este caso, tenemos un monto de un préstamo de 20 millones de pesos con una tasa del 3%. Entonces, a 20 meses vamos a realizar esa amortización. Lo primero es poner los números de periodos, ¿sí?, que tenemos en la parte de acá. Saldo inicial del monto, cuota fija, intereses, abono capital y el saldo final. El saldo final en la cuota número 20 tiene que darnos 0. El saldo final estamos hablando. Y el saldo inicial iniciaría, como tal, valga la redundancia, dentro del periodo número 1. Entonces lo primero es hallar la cuota fija mensual, que la hacemos con la función pago. Entonces ponemos igual. Inmediatamente voy a hacer esto, que es ponerle un negativo y luego pago. Abrimos paréntesis y vamos a observar que nos va a mostrar la información que necesita para hallar la cuota fija: tasa, número de periodos y el valor o el monto de préstamo. En este caso voy a explicar por qué pongo el negativo. Es para que, pues, dentro de la función no quede el valor de la cuota que debemos pagar como negativo, porque entonces así nos vamos a confundir un poquito más. Entonces, para evitar ese caso, lo ponemos así. Vamos a correr con la flecha y seleccionar la tasa. Luego le damos punto y coma, número de periodos, punto y coma, valor o monto del crédito. Entonces ya tenemos el valor de la cuota fija mensual. Vamos a la casilla de saldo final. Bueno, en este caso también, pues hay que decirlo, yo ya le puse el número de periodos, que son las 20 casillas, ¿no? Entonces, pues, para no ponernos, digamos, como a realizarlo, porque es lo más sencillo. Entonces, el saldo final, vamos a darle igual, tomamos el valor de las variables que encontramos en la parte de arriba, damos enter y vamos ahora al saldo inicial. Iniciamos desde la primera cuota que vamos a pagar. Entonces, como no ha cambiado, entonces lo que vamos a hacer es darle inicio y dentro de la tabla vamos a tomar el saldo final, que es el primero, que son los 20 millones de pesos que nos han prestado. Enter. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos la cuota fija? Simplemente la tomamos así como tomamos el saldo final de la cuota mensual. Ya la tenemos allá. Pero en este caso, la cuota fija es una cuota que va a perdurar durante los 20 periodos. Entonces, por lo cual debemos hacerle una constante. Podemos darle F4, ¿sí?, y nos van a aparecer unos signos de peso entre la F y el 9 y fuera de la F, ¿no? Entonces, también lo podemos hacer manualmente y le damos enter. Entonces eso permite que cuando arrastremos la casilla simplemente va a quedar el mismo valor. Ahora los intereses. Los intereses, lo que va a pasar es que vamos a hallar el interés multiplicando el saldo inicial por el interés mensual, o el porcentaje del interés mensual, que sería 3%. Esta también nunca va a cambiar. Lo que va a suceder es que vamos a calcular cada vez que el saldo inicial cambie, va a ser distinto el interés. Lo único que no va a cambiar es el interés. Entonces a esa también tenemos que hacerle una constante. Le damos F4 y nos va a cambiar inmediatamente. Le damos a dar enter. Listo. Entonces lo último que nos faltaría sería hallar el abono capital y el saldo final. El abono capital, pues sencillo.
El abono a capital sería igual a la cuota fija, que la cuota fija, recordemos que es el interés más el abono a capital. Entonces, como solamente tenemos el interés, simplemente vamos a restar los intereses y ahí nos va a dar el resultado de el abono a capital. Le damos enter. Listo. Ahora vamos a hallar el saldo final. El saldo final simplemente va a ser el saldo inicial por los 20 millones de pesos y le vamos a restar el abono a capital, ¿cierto? Perdón, menos el abono a capital, que son los 744.000. Los intereses son pues lo que el banco nos está cobrando por prestar los 20 millones de pesos y lo que nosotros realmente estamos, digamos, restándole a los 20 millones de pesos serían los 744.314 pesos. De aquí lo que hacemos es seleccionar estas casillas y arrastramos hasta llegar a la cuota número 20 y como nos podemos dar cuenta, la última casilla en el saldo final va a ser 0, entonces eso permite que nosotros tengamos un dato exacto, o que no nos vayamos a confundir. También podemos fijarnos en la mitad, pues hacia la mitad de la casilla, que en la cuota número 11 realizaremos los pagos un poco más altos o superiores a los intereses, porque pues precisamente los créditos lo primero que hace es recaudar los intereses y los abonos a capital por lo general van a ser un poco pues, igual o un poco menos al valor de los intereses. Si extendiéramos a más cuotas, vamos a pagar muchos más intereses y el saldo de los intereses va a subir. Bueno, y así es como tendríamos la tabla de amortización utilizando la función de pagos. Por último, pues, eh, mm, perdón, aquí vamos a ver. Nos pidieron explicar, digamos, para qué nos podría servir cada una de estas en nuestra vida cotidiana. Pues en mi caso, estamos estudiando pues administración de empresas y pues la función buscar objetivos en mi día a día. Yo como empleado estoy laborando en un banco, entonces cuando realizamos un crédito es mucho más fácil y más factible eh, como parte de la empresa saber exactamente la información que quiere el cliente o lo que pregunta el cliente usualmente, que es cuánto debo pagar, cuánto tengo que pagar si hago un abono en tal cuota, si hago abonos parciales, si tengo la manera de pagar mucho más rápido el crédito. Entonces, digamos que como empresa jugaría con los valores netamente a mi favor, con lo cual le podría ofrecer, digamos, no menos crédito, sino antes al contrario, si el cliente tiene mucha más capacidad, le podríamos ofrecer un crédito mucho más alto y acomodar, digamos, las cuotas también para que no terminen en el número de periodos que se le ha puesto al principio, sino pues antes. Como persona natural, pues lógicamente es una ventaja porque nosotros tenemos medida, digamos, la manera de más factible de determinar mucho más rápido los créditos o también algo que hacen muchas personas es las compras de cartera. Si son necesarias realizarlas, como nos dimos cuenta en el ejemplo, lo primero que hacemos es pagar intereses. Hay muchas personas que hacen compras de cartera equivocadamente.
Y eso se ve o se evidencia cuando se pagan las cuotas finales y van a recoger esa deuda cuando ya va prácticamente a morir. Lo que haremos es pagar mucho más intereses al otro banco donde nos vamos a trasladar. Entonces, digamos que en ese caso la función de buscar objetivos es muy buena. La función solver es una función pues básicamente donde nos va a desarrollar digamos el sistema y nosotros podemos digamos a fin de empresa podemos equilibrar digamos cuál es la mejor manera de vender el producto, cuál es el producto que mejor nos va a rendir para digamos alcanzar nuestros objetivos con un presupuesto, ¿verdad? Entonces es una función que es muy ágil, que no tenemos que hacer cuentas de, bueno, esta cosa nos cuesta esto, o sea, no tenemos que estar pensando en datos diferentes y estar haciendo sumas y restas, ¿sí? Sino que simplemente pues alimentamos los datos hacia la tabla y este nos va, digamos, a resultar en una operación matemática cuál es la mejor opción para digamos, realizar ventas mucho más productivas. Efectivas no, porque efectiva sería que pues, la empresa desarrolle la mejor manera de venderlo, pero sí la función solver lo que nos va a suplir es qué es lo que debemos vender, qué es lo que debemos desarrollar exactamente para producir exactamente lo que necesitamos con el presupuesto eh, que tenemos. Y pues la función pago, pues lógicamente nos permite ver como con una amplia manera en general, no tan detallada como la función buscar objetivos, eh, más digamos en qué estamos pagando, qué cuota vamos o por qué estamos pagando saldos que de pronto estamos confundidos y no sabemos si están bien pagados o si no sabemos en qué cuota vamos. Muchas veces los clientes preguntan mucho eso, ¿qué cuota voy? ¿Cuánto debo pagar? ¿Será que me van a cobrar más? ¿Sí? Entonces son cosas que son básicas. Y esto, muchas gracias y que estén muy bien.